Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a la mesa redonda intitulada El combate a la corrupción en la Constitución de la Ciudad de México, dentro del marco del Foro hacia la Constitución de la Ciudad de México. El día de hoy nos distinguen con su presencia la doctora Yasmín Esquivel Moza, magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. El doctor Manuel Allibis Pelayo, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Nos acompaña el doctor Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación. El maestro Eduardo Robelo Pico, Contralor General de la Ciudad de México. Nos acompaña el doctor Jorge Fernández Ruiz, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Consejo Académico del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal de nuestro tribunal. Nos acompaña el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. Magistrado doctor Juan Luis González Alcántara Carrancá, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México e integrante del grupo redactor de la Constitución Política de la Ciudad de México. Nos distingue con su presencia el maestro Manuel González Martínez, director general de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, capítulo Valle de México. También nos acompañan distinguidas personalidades, entre ellas el doctor Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad. Bienvenido. El doctor Armando Hernández Cruz, presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Bienvenido. Nos acompaña el magistrado Israel Requena Palafox, en representación del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Bienvenido. Nos acompaña el maestro Manuel Díaz Infante, magistrado integrante de la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Nos acompaña el licenciado Alejandro Ramírez Rico, procurador fiscal de la Ciudad de México. Bienvenido. Del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el magistrado David Jiménez González. Bienvenido. Nos acompaña la consejera del instituto de este tribunal, la doctora Sonia Venegas. Bienvenida. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra a la doctora Yasmín Esquivel Moza. Gracias, muy amable. Pues quiero agradecer también a los magistrados del Tribunal Fiscal Federal que están con nosotros. También deseo agradecer al doctor Fernández de Ceballos que se encuentre aquí entre el público para que podamos nosotros también intercambiar esos puntos de vista. Además de darle la bienvenida a todos ustedes, agradecerle a los señores magistrados de aquí del Contencioso Administrativo, de su Sala Superior y de las salas ordinarias que nos acompañan en este evento tan importante para el Tribunal. Deseo comentarles que dentro del Foro hacia la Constitución de la Ciudad de México, foro organizado por autoridades locales de la Ciudad de México, es que se llevan a cabo este trabajo y estas mesas redondas. En este foro, en el que tenemos la asistencia de representantes de la Asamblea Legislativa, de representantes del Gobierno de la Ciudad y por supuesto de los que el día de hoy van a expresar sus comentarios con relación al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. En ese marco estamos haciendo este tipo de tareas y trabajos para ir avanzando en lo que viene, que va a ser un tema fundamental en la vida del país, este tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Además de agradecerles su asistencia, quiero comentarles que el combate a la corrupción en la Constitución de la Ciudad de México dentro de este foro, hoy nos han distinguido con su presencia nuestras
las personas que se han señalado. Y deseo comentarles que la mecánica de esta mesa de trabajo va a ser la exposición de 10 minutos de nuestros invitados, y posteriormente a ello les vamos a dar el uso de la palabra de ustedes a quien quiera hacerle algún comentario o alguna pregunta a nuestros invitados. Vamos a dar inicio con la exposición del doctor Alejandro Romero Gudiño. Él es el titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Ciudad Auditoría Superior de la Ciudad de México. Quiero comentarles que el señor doctor, el currículum es tan extenso, quiero comentarles que además de que somos amigos hace tantos años, desde 1988, ¿verdad, querido doctor? Muy bien, el señor doctor además de ser actualmente el titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior de la Federación, él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con certificado profesional en Contabilidad y Auditoría Gubernamental y en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. La especialidad en Teoría y Práctica y Rendición de Cuentas, Auditoría y Fiscalización Superior con mención honorífica en el Instituto Nacional de Administración Pública. Obtuvo el doctorado en Derecho con la distinción summa cum laude por la Universidad Panamericana. Ejerce la docencia de los posgrados en Derecho y en Administración Pública y pertenece a los claustros doctorales de las universidades Anáhuac, Panamericana y del Instituto Nacional de Administración Pública. Es autor de 2 libros muy importantes: Innovación Judicial, publicado por la editorial Porrúa y la Universidad Panamericana, y La Visión Integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, editado por el INACYT y por la Universidad Anáhuac. Entre otros cargos destacan subcontralor de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General del IFE y actualmente el auditor del Auditor Superior de la Federación. El señor doctor Alejandro Romero Gudiño ha escrito este libro que realmente nos parece una obra trascendental para esto que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Y yo quisiera ceder el uso de la palabra al señor doctor Alejandro Romero Gudiño para que nos comente sobre el tema, sobre su libro y sobre el reto que tienen los tribunales administrativos locales en el marco del sistema anticorrupción. Gracias, señor doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En verdad, un honor inmerecido compartir esta mesa con maestros tan distinguidos, funcionarios de la magistratura tan destacados, y desde luego a la doctora Yasmín Esquivel, su generosidad, desde luego que excede y por mucho a las limitaciones de su servidor. Yo quisiera en esta ocasión simplemente referir el objetivo y las aportaciones que tratamos de exponer en la publicación con la que me ha honrado el INACYPE y la Universidad Anáhuac. Y a continuación, siendo este un foro de propuestas para la Constitución de la Ciudad de México, hacer algunos comentarios que me parecen importantes para la reflexión. El objetivo de este libro es presentar un análisis histórico, jurídico y con evidencias empíricas del combate a la corrupción. Desde luego también hacemos algunas recomendaciones analíticas, innovadoras y éticas para perfeccionar el sistema. Las aportaciones que yo ofrezco a quienes me distingan con su lectura es exponer en forma sistemática los componentes de este sistema, las propuestas para la legislación secundaria, algunas reflexiones de mi autoría, desde luego muchas otras y más valiosas de quienes me han precedido en el estudio de este combate a la corrupción. También ofrecemos pautas metodológicas para la legislación secundaria, le damos un enfoque integral al sistema, incluyendo la reforma a la cultura y la participación de la ética en las políticas públicas, y enfatizamos el control parlamentario, como lo es desde su nacimiento una de las funciones propias de los parlamentos. El Parlamento nació precisamente para dar una fiscalización al Tesoro, a los dineros públicos, y luego se le fueron, como la historia nos los relata, se le fueron agregando las funciones legislativas y ahora
la muy compleja de la representación. Dicho lo anterior, quisiera yo comentar 5 ideas, 5 reflexiones que consideramos de suma importancia para la constitución de la Ciudad de México. La primera es: la política de combate a la corrupción debe ser una política de Estado, debe ser una política prioritaria en esta entidad federativa. No solamente que tenga fines declarativos, indicativos, sino también vinculatoria. Cosa de recordar precisamente las responsabilidades políticas que le pueden recaer al acompañamiento de esta política de Estado. A nivel federal se infiere, mas no está declarada de esta manera. Un segundo punto es que este combate a la corrupción debe de pasar del combate de los hechos de corrupción a las redes de corrupción. A ello obedece la integración de los principales actores en el combate a la corrupción en las fases preventivas, sancionatorias, como lo tenemos en el modelo federal. Pero creo que en el modelo federal, y oportunidad muy valiosa para la Ciudad de México, también incluir a la fiscalización electoral. Bien sabemos que los sistemas de mayor antigüedad y reconocidos en cuanto a la fiscalización administrativa o control interno, o a la fiscalización externa o fiscalización superior, también le debemos de sumar la fiscalización electoral, que contiene desde luego los componentes preventivos y correctivos, y es una vertiente diferenciada de este combate a la corrupción en su modalidad de fiscalización de hechos de corrupción. Un tercer punto es que se debe prever la comunicación entre los sistemas nacional anticorrupción y el sistema de transparencia. A nivel federal, el sistema ha previsto que la anticorrupción participe en el Instituto Nacional, pero este sistema no participa de manera formal en el sistema de transparencia. Yo creo que debemos de sumar estos dos sistemas para el combate a la corrupción en la Ciudad de México. La rendición de cuentas finalmente se compone de dos grandes subsistemas: la transparencia y la fiscalización. Hagamos pues una comunicación apropiada entre el combate a la corrupción y la transparencia. Un cuarto punto es que, si bien la Asamblea de Representantes, la Asamblea Legislativa, seguramente tendrá las facultades para legislar en materia penal, es muy importante reconocer que estas facultades de legislación en materia penal deben adecuarse a las convenciones internacionales en materia anticorrupción que ha suscrito el país, y con ello legislar en 3 aspectos que todavía no son conocidos por nuestra legislación secundaria. Los hechos de corrupción en sí mismo. Hoy solamente tenemos los delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia, pero desde luego hay algunos referentes internacionales muy importantes sobre hechos de corrupción. Recuerdo desde luego las propuestas de la OCDE, de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico. Desde luego, a estos hechos de corrupción habrá que sumarle la responsabilidad penal de las personas morales, así como la homologación en materia de prescripción penal. Un quinto y último punto a mi consideración de extrema importancia es dotar a las instituciones participantes de una suficiente, de una resaltada independencia, que no autonomía. Los problemas no se resuelven creando más órganos autónomos, sino haciéndolos más independientes. Esto, desde luego, en concordancia con las mejores prácticas internacionales, en donde estas, por ejemplo, la INTOSAI, por sus siglas en inglés, que es la Asociación Mundial de Fiscalización Superior,
no solamente recomienda la independencia de estas instituciones, sino que se combinen las funciones de prevención, de participación ciudadana y, creo yo, la más trascendente y la más compleja, la reforma a la cultura. Esta reforma a la cultura debe de contener también los contenidos de la ética y la tendencia hacia el bien común. Esto es la interiorización de valores, la corresponsabilidad con un futuro compartido y la responsabilidad por el destino del otro. Esto no es otra cosa más que el bien común y no es otra cosa más que la ética en su sentido conductual y en su momento la participación de la ética, su inserción en las políticas públicas, como este caso, y cierro enfatizando, debe de ser una política de Estado, no solo una política pública. De manera que muchas gracias por brindarme estos minutos. Estoy nuevamente muy distinguido de participar en esta mesa. Gracias, señora. Gracias, señor doctor Alejandro Romero Guriño, por su exposición muy brillante e ilustrativa, y sobre todo una exposición puntual. Quisiera agradecer a continuación que haga uso de la palabra el maestro Eduardo Robelo Pico, Contralor General de la Ciudad de México. Él es licenciado en Derecho, titulado por la Convención Honorífica por la Universidad del Valle de México, maestro en Política Criminal, titulado con reconocimiento al mejor promedio de la generación 2004-2006 en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Actualmente es doctorante en Derecho de la Barra Nacional de Abogados con la línea de investigación El problema de la corrupción en la Ciudad de México. En sus cargos se ha desempeñado como director ejecutivo en Justicia Cívica, implementando el nuevo modelo de justicia cívica con estrategias como el sistema de registros de infractores y remodelación de los juzgados cívicos del Distrito Federal. Ha sido director general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el cual impulsó el nuevo modelo del Registro Público de la Propiedad con acciones sustantivas en el área registral. Académicamente participa en diversos foros relacionados con temas de delincuencia organizada, lavado de dinero y figuras de afectación a la economía de la delincuencia. Ha impartido materias a nivel posgrado e impulsó en el año 2012 el nuevo modelo de inteligencia a la luz de las nuevas unidades de inteligencia patrimonial y económicas, UIPES, programa de prioridad nacional dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue replicado a nivel nacional. Dentro de su línea de investigación se enfoca en temas de corrupción, rendición de cuentas y transparencia. Adelante, señor Contralor. Rogaría que me facilitar la presentación, por favor. Por economía de tiempo, habíamos contemplado nosotros ocupar 5 minutos. Ya nos dieron la gracia de que tuviéramos 10, entonces si me pueden acompañar con la presentación. Antes que nada quisiera extenderles un saludo afectuoso de parte del doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, quien me pidió que asistiera en su representación a este evento, cosa que hago con muchísimo gusto y con mucho orgullo. De igual forma, saludo con mucho aprecio, cariño y respeto a los integrantes de la mesa principal, de los cuales espero que podamos contribuir en una mesa de reflexión en un tema verdaderamente importante en la vida nacional de nuestro país y sobre todo también en la vida que hoy se avecina en la Ciudad de México. Una transformación histórica, una oportunidad invaluable que todos somos actores el día de hoy y por lo tanto invitaría a presentar los siguientes datos. Hablar de la Ciudad de México implica hablar de la ciudad más importante de nuestro país y lo digo por los siguientes puntos. La densidad poblacional de la Ciudad de México se avecina a los 22 millones de habitantes, es decir, 22 millones de personas que habitan y que circulan por el valle metropolitano y que finalmente también acceden a trámites y servicios en la Ciudad de México. Tenemos 9 millones de habitantes, tanto hombres como mujeres, en esta gran ciudad, de los cuales todos ocupan trámites y servicios. Por favor, hay que señalar que la Ciudad de México contribuye en el 16.5% del Producto Interno Bruto. Ocupa el primer lugar, es la primera entidad de la República Mexicana y representa el primer lugar también en la inversión y en las potencialidades económicas. En comparación del estado de Colima, que representa el 0.3%, creo que hay una diferencia abismal.
En la Ciudad de México, en el año 2013, desarrollamos 13.686.000 trámites. Para 2015 duplicamos la cifra y desarrollamos 26.866.000 trámites. El 98% de estos trámites los gestionó ante el gobierno central y 2% en las delegaciones. Quisiera poner un énfasis muy importante para poder acompañar esta charla, que tiene que ir en dos carriles principales. Uno tiene que ver con la reforma del 27 de mayo del año 2015, que tiene que ver con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene como eje principal la prevención, la detección y la sanción, así como la coordinación y homologación de acciones y políticas en los 3 órdenes de gobierno. El segundo eje tiene que ver con la reforma política de la Ciudad de México del 29 de enero de 2006, tema que nos ocupa el día de hoy. Esta reforma nos permitirá crear una constitución para la Ciudad de México y contar con una legislatura de la Ciudad de México. El objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción, como ustedes lo saben, es la prevención, detección y sanción, y tiene como base pues, la implementación de todo un sistema articulado en una política de Estado coherente y uniforme que permita atender este flagelo. Siguiente, por favor. Como parte de las acciones que el jefe de gobierno ha venido impulsando en la Ciudad de México, previo a la publicación de las leyes generales que ahora se encuentran en discusión en la Cámara, tanto de diputados como de senadores, se implementó un consejo interinstitucional preparatorio para la implementación del sistema local anticorrupción. Es una política que articula a los poderes del gobierno de la ciudad, órganos autónomos, y tiene como propósito desahogar mesas particulares en materia jurídica legislativa, en materia tecnológica, en materia administrativa, en materia de vinculación interinstitucional, que tiene como objeto rescatar los principales impulsos para poder llevar el espejo ante el problema que se plantea como diagnóstico del Sistema Nacional Anticorrupción. Quisiera yo hacer un paréntesis importante. La corrupción tiene diferentes enfoques y diferentes aristas. Desde la concepción misma de la definición vemos que el concepto es equívoco. Se define para diferentes actos. Tiene una gran limitación, que no existe una tipificación como tal en el Código Penal ni tampoco en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es un concepto que tiene enfoques obviamente éticos, jurídicos, económicos, antropológicos, sociológicos, y todos estos conceptos tienen su diferente arista. Hay diversas conductas en lo individual como factores internos que tienen que ver con el uso del poder o del servicio público, tiene que ver con lo individual también, tiene que ver con la infracción administrativa, con la realización oculta, la mayor parte oculta, tiene que ver con crisis de valores, hay una inversión moral, hay una ausencia del servicio civil de carrera y hay falta de incentivos también para los servidores públicos. Aspectos externos, como lo señalaba, tienen que ver la ética, lo jurídico, lo cultural, lo social, lo económico, lo antropológico. Y obviamente pues todo también tiene que ver con aspectos globales, que es la siguiente lámina, o internacionales. Como se señalaba hace un momento, en un estudio que realiza la OCDE, califica al país de México en último lugar, y lo califica tomando en cuenta diversos factores. Uno, que no se imparte justicia de manera imparcial. Otro, que no tiene adecuados mecanismos de transparencia y de información y de rendición de cuentas. Otro, que no existe una libertad de prensa. Digamos, son los indicadores por los cuales nuestro país ocupa el último lugar. Todo eso tiene que ver con la percepción. No existen indicadores metodológicos que permitan conocer con exactitud la estimación del valor de la corrupción en nuestra ciudad. Creo que esa es una tarea importante que tenemos que desarrollar. La parte siguiente, por favor. Bueno, esta parte de la definición del Sistema Nacional Anticorrupción y las subsecuentes láminas las voy a omitir por tiempo. Sin embargo, quisiera comentar con ustedes que con el propósito de abonar en esta mesa propuestas concretas, me voy a permitir trazar las siguientes acciones. Voy a trazar acciones de prevención, de detección y de sanción, que es prácticamente el aporte que vamos a hacer en esta mesa.
En el ámbito de prevención, debemos impulsar e implementar la declaración de intereses patrimonial y fiscal. Es decir, tenemos que oficializar la iniciativa 3 de 3. Es un tema que el día de hoy está muy de moda. Decirles a ustedes con mucho gusto que la Ciudad de México es la única entidad de la República Mexicana que ya tiene el día de hoy aplicando 2 declaraciones de manera oficial: la declaración patrimonial y la declaración de conflicto de no intereses. Hubo resistencia, sin embargo lo pusimos en práctica y es una realidad. El año pasado recibimos 28.800 declaraciones de no interés. Lo que nos hace falta en la instrucción del jefe de gobierno es que para mayo de este año estemos incorporando la declaración fiscal. Tenemos que hacer la reserva adecuada y la versión pública por lo que respecta al secreto bancario y al secreto fiscal. Sin embargo, como autoridad tenemos que recibir por parte de los servidores públicos esta declaración fiscal y hacer un macho correspondiente de acuerdo a lo que ha venido proponiendo la iniciativa ciudadana a través del INCO y de Transparencia Ciudadana. Este es un paso decisivo, un paso firme que el jefe de gobierno ya implementó y que obviamente obedece de la realidad jurídica que deriva de la propia reforma constitucional. Para este efecto estamos desarrollando los formatos, los sistemas y los catálogos de sanciones. Tenemos que normar la práctica de auditoría gubernamental en tiempo real, que se contrapone al principio de anualidad. Curiosamente, la auditoría interna y la auditoría externa lleva a cabo sus procesos de verificación y de fiscalización a año pasado. Eso obviamente nos impide tener un acercamiento real y un informe oportuno de lo que se esté realizando por parte del ente auditado. En ese sentido, el gobierno de la ciudad ha puesto en marcha la auditoría en tiempo real. De forma aleatoria estamos revisando obra, recursos humanos, diversos contratos y obviamente pues hemos sancionado algunas conductas irregulares. Tenemos que rendir cuentas de acuerdo al modelo circular de vigilancia entre los 3 poderes. Esta es una propuesta que estamos presentando también en la mesa del Consejo Interinstitucional Preparatorio y que haremos llegar a la mesa que lleva el doctor Granados para la implementación de la Constitución Política y que tiene que ver la efectiva el efectivo equilibrio de frenos y contrapesos en todos los órganos y poderes de gobierno de la ciudad. Por ello tenemos que ser muy sensibles y tenemos que hacer propuestas amplias que permitan reconocer el problema y entrarle con decidida vocación al tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Tenemos que crear mecanismos de control de ingresos y contratación de personas servidoras públicas. Este es un tema importante que quiero comentar. La Contraloría General de la Ciudad de México tiene a su cargo la Coordinación General de Evaluación para la contratación de los nuevos servidores públicos. En muchos de los casos, la documentación que se nos presenta no es revisada y no es fiscalizada. Hemos tenido conocimiento que ingresan documentos apócrifos o dan datos falsos. Entonces tenemos que cerrar la pinza para dar vista al Ministerio Público y obviamente a través de los estudios socioeconómicos ver si existe paridad entre los recursos que están declarando en el ingreso con lo que efectivamente tienen.